¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ustedes saben, en Caretas, a raíz de nuestra carátula, no esta última de Juan Silva con sus retoques de invierno, sino la anterior, que conversábamos de las rutas de evacuación, las posibles rutas de evacuación. Y ahora mismo la situación político-penal del presidente lo va complicando más en el sentido que se habla, además de la vacancia o la posibilidad de una vacancia, y del adelanto de elecciones y de la renuncia, se habla de la infracción constitucional, de la cual se desprende de este informe de la Comisión de Fiscalización, que recomienda, de hecho, a la Comisión de Constitución eh, trabajar, ¿no?, esta posibilidad de infracciones constitucionales, que se supone, entendemos, abriría la ventana a lo que se llama el juicio político establecido en el artículo 99 y 100 de la Constitución. Y también se habla allí de posibilidades de suspensión desde otra perspectiva, si es que el presidente sigue enfrentando estas investigaciones penales acotadas, por supuesto, a su situación. Es complejo, es un escenario complejo que vamos a tratar de desentrañar y de entender con Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Si no estoy mal, la última entrevista que tuvimos por este medio fue en el último día como magistrado del Tribunal Constitucional, cuando Sí, se dio sí, este sí, sí, famoso cambio. cuando Nosotros al, aventurábamos, ¿no? al estilo del ministro Cadillo, te llaman por Así, teléfono para decir que ya se acabó el cargo, ¿no? así, Entonces, entonces, violento el tema, pero bueno, así es la realidad ahora del país, doctor Espinosa Saldaña. Como siempre, le bueno, agradecemos no, yo ya su perdí compañía. capacidad de sorpresa, pero Sí, bueno, sí, sí. encantado como siempre de estar contigo en las labores de Caretas. Lo que entiendo es que quieres que planteemos los escenarios. Hay muchos, Uh-huh. por cierto, Así es. ¿no? Ajá. Entonces, a ver, hay una variable que primero hay que ver para dónde va a apuntar. ¿Cuál es el juego de Cerrón cuando le está mandando una carta así a Castillo? Uh-huh. Eso puede ser dos cosas. Puede ser, oye, si realmente quieres contar con mi voto, si no solo con lo de los maestros y salvar con 44 tu pellejo, entonces tienes que hacer ciertas cosas, o sea, un control más directo, ¿no? O sea, Uh-huh. no Betsy Chávez, no gente que no. Uh-huh. O puede ser también una jugada porque esto se hizo en la época del chavismo, cuando el chavismo controlaba parte, pero no todo. El problema es quién mantiene la inscripción dentro de la Uh-huh. agrupación. Uh-huh. Entonces, Perú Libre tiene que deslindar algo el presidente para poder mantener el 5% y después todos se vuelven a reunir, pero ya hay inscripción asegurada. Uh-huh. Entonces, ahora, es bueno tener claro estos dos escenarios porque de repente, a diferencia de lo que pueden pensar alguna gente, Castillo no está tan solo como creen que está. O Uh-huh. sea, Uh-huh. Uh-huh. además no, hay que tener claro que Castillo siempre, o el entorno de Castillo, nos ha sorprendido con votaciones que nadie esperaba que podía sacar. O sea, la gente Uh-huh. ya Uh-huh. pensaba que vería la vacancia y en dos ocasiones se quedó con el pastel puesto en la mesa. Uh-huh. Entonces, Uh-huh. eso es una primera cosa que quiero, o sea, a mí el factor Cerrón no me queda muy claro. Bien. ¿No? O sea, Uh-huh. ese rompimiento no me suena a un rompimiento definitivo, porque un rompimiento definitivo le haría mucho daño a los dos. A Cerrón Uh-huh. porque con la justa salvaría su 5% y sería un mini partido dentro del escenario posterior, con el problema que él tiene de que no puede asumir cargos públicos por su condena, Uh-huh. y Castillo sería pues poco menos que que un pigmeo y obviamente sería fácilmente aplastado por las huestes de las otras fuerzas políticas que ya tienen en jaque también a Dina Boluarte. Y sin contar, Entonces, doctor Espinosa, que allí en su comunicación Cerrón no se refiere a los casos de corrupción que golpean tanto a Castillo por el MTC como al propio Cerrón por el lado de Agricultura. Es decir, ahí están amarraditos los dos. Por cierto, y por eso va mi comentario. Cuando yo te digo que quiero romper contigo y no quiero tener que ver nada contigo, saco todos los trapos a la calle.
Acá estoy diciendo que no me está siguiendo la línea, un rollo que le hemos escuchado a Sarrón hace buen tiempo, pero yo no veo ninguna mención ni a sobrinos, ni a Así es. secretario, ni a ministro. Ujú. Entonces, por eso creo que es una posibilidad que no hay que descuidar. No, Ahora, usted tocaba el tema Boluarte. Entonces, ok, Dina Boluarte entra ahora a un periodo crítico, pero uno tampoco entiende muy bien si digamos, hacemos esta intersección entre lo jurídico, lo constitucional y lo político, si eliminan a Boluarte, si el objetivo del Congreso es quedarse, ¿no? Porque todo indica que el objetivo del Congreso es quedarse, y eliminas a Boluarte, estás quitando de todas maneras, por más que sea un personaje que pueda resultar desconcertante, en fin, poco digno de confianza, etcétera, etcétera, estás quitando la posibilidad de tener un Martín Vizcarra si vacabas a Kuczynski. Es decir, el Congreso tendría que asumir si es que se vaca o sale Castillo, y ya sabemos que eso pasa por una convocatoria de elecciones, no hay de otra. Lo que pasa es que creo que hay algunos sectores, sobre todo en algún sector de la derecha y algún sector de APP, que son los que han buscado matar la candidatura de Lady Camones al Congreso, que venía con mucha aceptación, y ese ese audio ha salido de dentro. Pues, de ellos, claro. No cabe duda, esto es un audio para dejarte mal con Acción Popular, que es el socio natural para poder llegar, y ya cuando ya había dicho, por otro lado, no sé si desde la playa o no, pero ya había dicho Nano Guerra García que, Perú, que Fuerza Popular veía con buenos ojos a Gladys Echaíz, ¿no? Entonces, hay que ver las cosas en el contexto que se están dando. Acción Popular no da para más. Entonces, yo creo que la suspensión como militantes de ellos ya cayó, y lo que se puede encontrar sobre alguno de ellos hace irreversible que sea o sea, van a hacer sus votos, pero no un actor que opere en estas circunstancias. Entonces, ahora la pregunta para mí es, ¿qué es lo que quiere Acuña? La pregunta es, ¿qué es lo que quiere Acuña? Porque si estamos hablando de Gladys Echaíz, yo tengo el mejor concepto de la conozco de muchos años, una fiscal honesta, una fiscal valiente, pero todos sabíamos por dónde iba su corazoncito. Su esposo era el líder del APRA en Lambayeque en esa época, y ella siempre era vista como apristona. Entonces, puede Acuña, que tendría la carta ganadora para poder sacar una mesa de consenso, esa mesa de consenso sea la que, moviendo Boluarte, moviendo a Castillo, no creas que me olvido de esos temas, vamos a volver sobre ellos, pero poner a alguien que él no va a poder controlar. Difícil, muy difícil. Porque obviamente si está haciendo Acuña ese esfuerzo, si es que Acuña ha hecho lo que acaba de hacer, decir primero que está bien la tesis y después tirarse abajo la tesis, es porque quiere contactos con las fuerzas políticas para ser él o su entorno quien articule la posible jugada ante la caída de Castillo y la caída de Boluarte. Eso es la lectura política de este asunto. Ahora, entonces, sí. En ese escenario no queda muy claro. Yo sé que Salguana tiene sus anticuerpos en algunos sectores, aunque tienen bastante más oficio parlamentario que Echaíz. Bueno, y que Lady Camones también, ¿no? Sí. Yo creo que Lady Camones lo que debería hacer es, ya que le han dado un golpe interno que es claro que no la quieren en estas condiciones, es meterse en una comisión de servicios públicos tipo educación, salud, y hacer un trabajo muy fuerte por todo el país y convertirse en una figura nacional para tener capacidad de negociación. No debería hacer lo que hizo Marisol Espinosa, que acusó el golpe y se fue a pelear con
con Acuña y finalmente la relegaron a un quinto puesto, ¿no? Entonces, desaparecía por segunda vez, en todo caso. Exactamente, ¿no? y ni siquiera por una figuración en Los Simpsons, ¿no? Pero en fin, entonces, lo que aquí yo, si fuera seguidor del entorno de Lady Camones, le diría, bueno, aquí lo que pasa es que ya te han sacado esto para sacarte del escenario, pero tú estás lejos de morir políticamente. Tú lo que tienes que aprovechar es la buena imagen que has hecho en el Congreso. Ya te disculpaste con los populistas, que en este momento no son lo más presentables. Sí, exacto. Ándate vueltas por todo el país a través de una comisión que no choque con intereses, que no vas a no choque, si va a haber cuestiones de educación, que vea colegios para que no choque con ciertos intereses, que si va a haber salud, no choque con las farmacéuticas, pero que la vean dando vueltas por todo el país. Yo haría eso, que Lady Camones, y me olvidaría de esta coyuntura, la haría más fuerte para el futuro y con un peso específico, porque nadie tiene en ese contexto peso específico en el caso de Acuña. Valdés fue un fiasco, los hijos no funcionan, el hermano menos, entonces allí a menos que quieras resucitar a la vida política Beatriz Merino, cosa que creo que ella está muy cómoda en la universidad y de ahí no se quiere mover, entonces Acuña no tiene nadie. Así es. ¿No? Ahora, decía que se abría el escenario además de las infracciones constitucionales. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona una infracción constitucional en términos de la posibilidad de suspender, de destituir, y en ese caso, ¿cuál sería esa ruta de evacuación? ¿Cómo podríamos llegar, por ejemplo, a elecciones adelantadas, o en todo caso, mientras suspendes a un presidente y a una vicepresidenta, el presidente o la presidenta del Congreso se puede quedar de manera indefinida mientras esas investigaciones continúan? ¿Cómo es ese cubiteo? Ahí hay varias preguntas. El sueño de alguna, ¿verdad? Vamos por partes. En primer lugar, el informe lo que pide es que se abra una acusación constitucional por infracción a la Constitución y menciona una serie de artículos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Ese texto se va a mandar a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahí van a nombrar un congresista o una congresista ponente, que esperemos que tenga mejor nivel que el señor Cavero. Entonces, y ahí va a hacer un dictamen, que obviamente todos sabemos que el dictamen va a decir, pues, sí a Castillo, sí. Ahora, el dictamen yo me he leído las 362 páginas y hay ciertas cosas que hay que ajustar. Por ejemplo, a Ayala se le convoca como testigo y después se le pone como sancionado, y en ningún momento hay un señalamiento de cuál es el salto. Y esto, en términos jurídicos, no es cualquier cosa. Es como que a ti te llaman porque hay un pleito entre los dos vecinos y tú digas quién le está rompiéndole el techo al otro, y después al día siguiente se aparece la policía y te quiere llevar con el que ha roto el techo del otro porque dice que los dos han roto el techo. No es una cuestión menor, ¿ya? Entonces ahí hay en el dictamen cosas que ajustar. Va a pasar a la subcomisión de acusaciones constitucionales, eligen un ponente o una ponente, presenta su texto es en versión preliminar acercado incluso a los acusados, que pueden ir a defenderse o pueden mandar un abogado a que los defienda, ¿ya? Entonces, y con el pronunciamiento después de eso, de la subcomisión de acusaciones constitucionales, se lleva el asunto de la comisión permanente. La comisión permanente en el 99.9% de los casos aprueba lo que dice la comisión de constitucional. Y después, en un plazo que no es más de 3 días, entonces esto está para programarse en el pleno y votan todos menos los que han sido parte de la subcomisión y la comisión permanente. O sea,
Ujú, te está sacándote a unos 30 congresistas, votan como unos 100 congresistas. ujú, Con lo cual, el camino, si se quiere, es muy rápido. ujú, Porque si la comisión de acusaciones o su comisión de acusaciones constitucionales nombra algún encargado de hacer el dictamen y el que hace el dictamen lo hace de hoy para pasado mañana, el asunto lo convocan para una audiencia y lo están votando al día siguiente, entonces estamos hablando que la legislatura dura hasta el 6, o sea, el asunto ujú. ya podría estar en comisión permanente y podría ser el fin de fiesta el día 6, puesto para que, además hasta con beneficio, porque si es justamente el último día del Congreso, entonces, ¿qué más le vas a poder reclamar al Congreso? Entonces ahí Dice usted que se restan estos 30 congresistas, entonces ¿cuántos votos se necesitan sobre esos 100? Es una mayoría simple. no, siempre tienes que tener una mayoría calificada, pero de todas maneras es una cuestión proporcional lo que Ujú, ocurre de lo que ujú, se quita en comisiones, o sea, no se rompe la proporcionalidad. O ujú, sea, entonces, con lo cual, la comisión principal no es que haya uno, no. ujú, Hay en ujú, este momento más gente de Fuerza Popular, bueno, si ujú. separaras a los 4 grupos Pero, que están en Perú Libre, pues también, pero es menos de ah, los 66 votos al final. sí, claro, claro, Claro. pero se hace, ¿ah? Se hace, Ajá, ya. se ha hecho en el pasado, no es imposible. Entonces, Es, ese, ahí hay un camino difícil para el gobierno y yo creo que ha habido, con todo respeto, un error de estrategia de la defensa del gobierno. ujú, Ya sé que vas a preguntar por qué creo que hay un error de ujú, defensa. ujú, Entonces, es cierto que siempre se había considerado que el presidente no lo tocaba ni con el pétalo de una rosa, entonces, y que ya Ábalos, a la cual le han pegado mucho, y creo que injustamente, porque recuerda que era ella y Pablo Sánchez, que está sí. enfermo, y entonces no tenía mucho escenario que manejarse, lo que hace es abre la instrucción y la guarda porque no hay más fiscales con quien trabajar. Ujú, Entonces, ahora cuando Pablo Sánchez tiene una convocatoria de la Junta Nacional de Justicia, sabiendo que le van a completar el kiosco, abre la investigación. ujú, Entonces, en ese escenario siempre todo va a ser más lento que en el escenario parlamentario. La alternativa de la defensa del gobierno debió ser, esto está judicializado. ujú, ujú. O sea, no hago el papelón de las 4 convocatorias, de quedar mal, de darles el Esto ya pretexto. está avanzando por su vía. Ujú, Exacto, ya el juez y el fiscal están conociendo, o sea, no se me metan. Y más bien se hace todo lo contrario, se presenta una tutela de derechos, que es un mecanismo para decir, oiga, esto no se protege en el ámbito penal, sino en otros ámbitos. O sea, exactamente lo contrario a lo que debieron hacer. ujú, Ellos lo que debieron es abrazarse al escenario jurisdiccional. ujú, Entonces, ¿por qué? Va a ser más lento. Entonces, que un Congreso que si le tiene ganas, en estas situaciones que ahora se llaman de actuaciones express del ujú. Congreso, le puede hacer pasar más rato. O sea, yo hubiera jugado así, a ser buen niño con la fiscalía, y que cada vez que venga una comisión del Congreso a preguntarme cualquier cosa, decirle, oiga, esto está Claro. judicializado, no podemos Ujú. hacer más. Eso por supuesto, digamos, en el déficit de la defensa del presidente. Vamos a ver si el doctor Benji toma nota. Pero por el otro lado, el Congreso, usted hablaba de que sí se podía llegar a un fin de fiesta, más o menos, fiesta no para el gobierno, por supuesto, en un periodo relativamente corto. ¿Qué significaría que se vote por infracción constitucional? ¿Es una destitución o una suspensión del presidente de la República? No, la situación de suspensión se aplica básicamente cuando el presidente
tiene una dificultad para el ejercicio de su cargo que no es permanente. ¿Ya? Va a su audiencia descentralizada y entonces se sube a un burrito en chota y pisó mal y se sacó el alma, entonces tiene que estar unos días internado. Es para ese tipo de cosas la suspensión. No. Acá lo que se está jugando es la inhabilitación. Y la inhabilitación es la situación de pérdida de derechos políticos, y eso quiere decir que el señor o la señora a la cual se inhabilita puede ser hasta 10 años prohibido de participar en actividades políticas. Y por supuesto dejando el cargo que tiene en ese momento. Por supuesto dejando el cargo porque si ya está inhabilitado de entrada. Entonces, eso es un camino mucho más duro, muchísimo más rápido que el juez y que la fiscal te vean y esto suba a la Suprema y demás. Por eso insisto en mi razonamiento anterior. O sea, pero bueno, ya dejaron abierta la puerta de eso porque además no solamente aceptaron que podían ver el tema, sino que hasta le dieron fecha para que fueran y no los recibieron. Entonces, por lo cual es una infracción, es una posible infracción constitucional adicional. El 97 está abierto, porque aunque pueda entenderse como forzar las cosas, pero el 97 es claro en decir que a las comisiones de fiscalización hay que darle todo funcionario, todas las facilidades que fueran correspondientes. Entonces, si tú después de una tercera cita haces una cuarta cita y le dices que vayan, pero a primera hora de la mañana le llamas que no los vas a recibir, entonces, ¿estás o no cumpliendo el espíritu? Por eso, doctor Espinosa, yo le preguntaba que en este escenario, si hubiera algún tipo de estratega realmente en el Congreso, vería complicada la salida de Dina Boluarte en estas circunstancias. Es decir, la inhabilitación o lo que sea, porque si se ha abierto esa ventana de inhabilitación, me refiero a un criterio político, ¿no? Del presidente de la República, y si sales de Dina Boluarte, pues ahí el presidente del Congreso tendría que asumir eventualmente la presidencia y convocar elecciones, e irse antes de tiempo, que es lo que ellos, entiendo yo, en su mayoría no quieren. Bueno, pero es que ahí vamos viendo, porque depende de dónde se ve la película, ¿no? Entonces, este es un Rashomon, efectivamente es un Rashomon. Exactamente, estaba pensando en Rashomon, para los amigos que no la han visto, es una excelente película de Kurosawa, donde hay un acontecimiento que ocurre y lo que importa son las perspectivas, cómo lo ve la gente en los diferentes sitios donde está. Entonces, porque claro, si tú estás en una presidencia del Congreso ahora, entonces si el presidente puede ser inhabilitado antes que acabe la legislatura, entonces, y la vicepresidenta está casi en las mismas, entonces, o eres el candidato o candidata con consenso para ser el nueva presidenta del Congreso, no creo que lo verías desfavorable, lo verías completamente, estarías poniéndole probablemente velitas a un santo para que esto ocurra. Entonces, sería una situación muy difícil para el grupo de Perú Libre, y creo que en el cálculo de Cerrón, que es un hombre preparado en Cuba precisamente para estrategias, ese es un escenario que él también está pensando. O sea, entonces, es un escenario que pasa. Ellos han expulsado antes a Dina Boluarte y ahora le están pidiendo muy cortésmente que se vaya a Castillo. Entonces, esto puede significar en un escenario donde Castillo no se sostenga de ninguna manera y ellos consigan el 5% de los votos, pero por ejemplo, fuerzas que le compiten hacia la izquierda, como los morados o juntos como por el Perú, desaparezcan del electorado y ellos crezcan un poquito por ahí, entonces la negociación no, tiene otros efectos. Entonces, es que acá se están jugando muchas cartas a la vez. Y
y yo siento que lamentablemente el presidente Castillo no cuenta con el mayor apoyo para poder apuntalarse. Digo lamentablemente porque cuando hay un juego de negociación, a mí siempre me gusta que las partes estén en igualdad de condiciones. Pero aquí queda claro que no hay igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, bien, bien. Entonces, al presidente lo lo puede el Congreso con este dictamen, le puede plantear una acusación constitucional, lo saca del cargo, lo inhabilita 10 años para estar, tiene tiempo para moverlo de Boluarte, la saca del cargo, entonces la señora Mari Carmen Alba asume la presidencia, va a pelear con uñas y dientes para que la reelijan. Parece que eso no está en los cálculos de nadie. Entonces ahí viene, porque el pacto fue que ahora le toca a APP, a quien viene, y yo repito la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene más a Acuña, ¿no? Entonces, si la imagen sobria de una mujer que ya ha sido fiscal de la nación, pero que es invitada y no es militante, entonces, o buscar dentro de su propia casa a alguien que ya esté más alineado o alineada para poderlo mandar, ¿no? Sumamente interesante. Vamos a ver entonces cómo se va desarrollando, porque los acontecimientos van a moverse muy rápido, seguramente en los próximos días, y se van a ir descartando alguna de estas cartas, y seguramente tendremos la oportunidad de conversar precisamente, ¿no? En estos próximos días, porque entiendo además que usted tiene en preparación, como siempre, proyectos editoriales que va a compartir con nosotros y que vamos a seguir con mucho interés. Hay Doctor, uno ya que debe estar listo ya mismo y que está presándose para la Feria del Libro, que tiene que ver con cuáles son los márgenes de acción del juez constitucional, qué hicimos nosotros como sentencias, como magistrados, y algunos otros temas. Uno de ellos te va a gustar mucho, es hasta dónde puede dejar la evaluación del periodista y cuándo comenzamos a hacer un juicio paralelo. Tema delicado, ¿eh? Muy delicado, y que sin duda el Perú de alguna manera atraviesa desde una u otra perspectiva en los últimos años, así que vamos a esperar con mucho entusiasmo ese material. Lo comprometemos entonces para una próxima conversación y le damos las gracias, como siempre, doctor Espinosa Saldaña, por acompañarnos hoy en Caribe. Es un placer, Enrique, y a disposición vuestra siempre. Gracias.